Bueno, a Felipe, bueno, no, lo conocemos todos, pero de todas maneras, Felipe es abogado y es actualmente diputado por el Partido Colorado del sector de Ciudadanos. Como estudiante universitario tuvo una fuerte militancia estudiantil en la Facultad de Derecho. Ya te vamos a preguntar un poco más sobre eso. Militó activamente en el Partido Colorado desde el 1999 y desde el 2015 es miembro titular del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Cuando se crea Ciudadanos se integra el sector, también vamos a hablar de eso, y actualmente ocupa el cargo de secretario general departamental de Montevideo del Partido Colorado. Está casado con la diputada María Eugenia Rosselló y tienen una hija que se llama Clara. Y ahora voy a arrancar yo con la primera pregunta y después vamos a seguir con las otras. Y mi pregunta es, ¿cómo es la vida en tu casa, Felipe? O sea, ¿se pasan todo el día hablando de política con María Eugenia? ¿Pueden dividir los horarios entre lo familiar y lo que tiene que ver con su tarea como funcionarios, como legisladores? ¿Cómo manejan el espacio familiar siendo los dos diputados en ejercicio? Bueno, la verdad es que nuestra vida no ha cambiado mucho porque yo a Maru la conocí militando en el partido, ¿no? Veníamos de agrupaciones diferentes y en un momento, en oportunidad de las elecciones juveniles del año 2007, nosotros habíamos trabajado mucho en la reforma de la Carta Orgánica del partido, que supuso las elecciones juveniles, que permitió que los jóvenes nos incorporáramos a las convenciones y veníamos trabajando en grupos diferentes. Y allí nos juntábamos con Seba Sanguinetti, que anda por ahí también escuchando en el espacio, con María Eugenia, que venían de otra agrupación, venían de la banda joven. Yo venía de la agrupación que lideraba Augusto Montes de Oca, en la que estaba también, entre otros, Robert Silva. Y ahí conformamos ese grupo en el año 2007 para la primera juvenil. Y recién con Maru nos ennoviamos en el 2009, o sea, 2 años después. Quiere decir que ya van muchísimos años de compartir militancia. Naturalmente, la circunstancia cambia en la medida en que ahora nos estamos dedicando profesionalmente a la actividad política, es nuestro trabajo, la tarea parlamentaria, la tarea partidaria. Pero obviamente el tema excluyente en mi casa es la política, ¿no? Con los amigos, porque obviamente los entornos que uno tiene en su gran mayoría son entornos de amigos de la política, ¿no? Entonces el tema político está muy presente en mi casa, pero no nos molesta, porque realmente nos gusta, respiramos política, sentimos vocación de servicio y por supuesto cuando tenemos que hablar temas que no son políticos, lo hacemos sin ningún inconveniente, pero te diría que sí, que la cuestión política en mi casa desde hace mucho tiempo, no desde que asumimos en la Cámara los dos, es permanente, ¿no? ¿Y Clara? ¿Cuántos años tiene Clara, Felipe? Clarita tiene 4 años y ya es una militante Me imagino. del Kinder del Partido Colorado, ¿no? Ella ya entona el himno del partido, ya grita Viva Valle, o sea, la tenemos bien adoctrinada, ¿no? Eh, Perfecto, perfecto. Lo que en Bueno, todas las casas los hacen hincha de algún equipo, ahí la embanderaron con la del Partido Colorado. el equipo de fútbol se discute, ¿no? La madre que es de Nacional, aunque no sigue mucho a Nacional, y yo que soy de Peñarol y sigo bastante al equipo, bueno, está en debate a ver para qué lado agarra. Ahora, lo que no se discute es la afiliación política, eso sí, sin duda. no hay lugar para el debate. Totalmente, muy bien, está muy bien. Buenísimo. Mi duda evacuada, Felipe. Gonza, Impecable. Bueno, Pati, yo tenía como primero a Pablo, que ya se había presentado también con Felipe, pero no lo estoy viendo. Pablo Galvarini, se habrá desconectado. Con Pablo Galvarini tenemos una historia larga en común de militancia Mirá, estudiantil. justo ahí se está. Disculpa que te interrumpí, Felipe, seguí nomás. No, que pregunte Pablo, encantado. Felipe, bueno, venía, para no hacerlo larga, venía por ahí, por ese lado. Quisiera que recuerdes tu militancia, tu paso por foro universitario, esos momentos, algún tips
de aquella época, y lo traspoles también a ese comentario que dijo la senadora Bianchi, que decía que la UDELAR era como una cuna de formadores de militantes del Frente Amplio. Así que te hago esa mezcla para un poco romper el hielo y dar ese puntapié. Bueno, yo empiezo a militar políticamente primero en el movimiento estudiantil antes que en el partido propiamente, ¿no? Yo armo en el año 95, 96, junto a un grupo de jóvenes, el centro de estudiantes del Liceo de Jung, ¿no? Donde yo vivía. Yo hice todo el liceo en la ciudad de Jung, y allí formamos un centro de estudiantes. Realmente no teníamos mucho conocimiento cómo armarlo, cómo organizar una asamblea, cómo hablar frente a una clase. Y nos asesoramos con un yunguense que era un poco más grande que nosotros, José Losantín, que estaba militando en la Facultad de Derecho en el foro universitario. Y bueno, y nos vino al pelo porque nos asesoraba cómo funcionaba el gremio, en fin. Y allí me vinculo yo con el foro universitario, y en el año 97 voy digamos, visitante a la Facultad de Derecho en Montevideo a una elección gremial del centro de estudiantes. Y ya ha pasado tanto tiempo que lo puedo decir, no creo que me alcance la comisión de ética del centro de estudiantes de Derecho. Yo era estudiante del liceo, o sea, estaba en quinto año de liceo y estaba integrando mesas electorales Como de las fiscal. elecciones del CEP, ¿no? Fiscal. Totalmente la ilegalidad. Bueno, ya pasó mucho tiempo. Si quieren tomar medidas ahora, que lo hagan, igual creo que prescribió. Pero ahí me vinculo al foro universitario. Estaba liderado en ese entonces por Augusto Montes de Oca, por Robert Silva, estaban también Gerardo Montes, Gastón Tealde, o sea, jóvenes que realmente se estaban desempeñando muy bien. El foro era un gremio muy fuerte, ¿no? En aquella época ganaba en la Facultad de Derecho, le ganaba nada más, nada menos que a la CGU, que bueno, que era la histórica corriente nacionalista con la presencia que siempre tuvo. Este, y bueno, y yo entro a facultad en el año 2000, y claro, cuando entro, todos los que militaban en las agrupaciones me decían, pero vos estás en primero, te hacíamos que estás en cuarto, que ya era procurador. Claro, me veían todos los años en las elecciones, pues yo viajaba de Juni y venía a militar a las elecciones de la facultad. Y realmente la experiencia de la militancia universitaria es intransferible, ¿no? Yo si tuviera que volverlo a hacer, lo haría, más allá de que la consecuencia natural es que uno se atrasa en los estudios, pero lo que gana de aprendizaje en los pasillos de la facultad, en la militancia, si se quiere dedicar a la actividad política, por supuesto que es muy formativo, pero para el propio ejercicio del derecho, para el ejercicio profesional, es muy importante. El boliche que te da la militancia estudiantil realmente es muy importante. Y creo que de allí han surgido figuras de los partidos tradicionales de primer nivel, ¿no? La CGU ha sido una cantera de cuadros que ha promovido de la CGU. Lo veíamos el otro día junto a algunos compañeros que hoy militan en el Partido Nacional y que son diputados, yo qué sé, Juan Martín Rodríguez, Mario Colman, el propio Lema, ¿no? Martín Lema es de la CGU. En fin, hay muchísimos. Javier Radichoni también está ahora. Javier Radichoni, y bueno, y hay más Juancito veteranos. Estraneo, que hace alguna Juan suplencia. Estraneo, que está de senador, es cierto. Este, hay muchos también que están en el gobierno, ¿no? Nicolás Escarela, que ahora está en el MIDES, en fin. Hay muchísima gente que surgió de la CGU, hay muchísimos del foro universitario. O sea, Robert Silva es un producto del foro universitario, no hay ninguna duda. Yo qué sé, podríamos nombrar a Andrés Ojeda, en fin, hay mucha gente de los partidos tradicionales que se formó en la militancia estudiantil. Por eso me parece que lo de Graciela quizás es muy tajante. Es cierto que la Facultad de Derecho también es una facultad distinta, ¿no? Es una facultad plural. Hay ámbitos de la universidad que son complejos de entrar, humanidades, ciencias sociales, pero yo no generalizaría. Yo creo que la batalla que los partidos tradicionales han dado y tienen que seguir dando en la Universidad de la República a nivel
de los gremios estudiantiles y de egresados y docentes es fundamental justamente para garantizar eso, para garantizar la pluralidad, la libertad. eh, por eso quizás me parece un poco tajante lo de Graciela, yo no lo comparto porque de la Universidad de la República han salido personas que no necesariamente son de izquierda y que todo lo contrario, ¿no? Han contribuido muchísimo a fortalecer la democracia, a fortalecer a los partidos en los que han actuado, y creo que tenemos que seguir dando la batalla por pluralizar la Universidad de la República. Gracias, Felipe. Fuerte abrazo. Arriba, un abrazo. Gracias, Pablo. Y Qué importante lo que decís para si está escuchando algún joven entrando a la universidad y le interesa un poco el tema, saber que es un buen ámbito ahí para ir haciendo trinchera. Martín, ¿querías acotar algo? sí, una acotación que me parece importante, que Felipe también desempeñó ese papel como consejero federal ante la FEU, Federación de Estudiantes Universitarios, una organización que podríamos decir tenía dos corrientes principales, que eran los pro MLN y pro Partido Comunista, dos ramas diferenciadas, y bueno, era de peso, y ahí Felipe supo marcar la cancha también. ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Te dejó esa enseñanza la FEU para hoy poder contemplar a los adversarios, entre comillas, políticos? Bueno, mira, ahí teníamos una diferencia estratégica con la CGU, ¿no? La CGU siempre se plantó eh, enfrente a la FEU, ¿no? Procurando generar una corriente alternativa. Eh, Nosotros participábamos de la FEU, participábamos de los órganos de la FEU, y entendíamos que las cosas teníamos que decírselas adentro. Y éramos realmente sumamente molestos para la FEU, ¿no? Y todos los compañeros que pasaron por alguna responsabilidad dentro de la FEU, el Consejo Federal básicamente, que era el órgano en donde nucleaban a todos los representantes de los centros, que nosotros siempre teníamos un delegado por el Centro de Estudiantes de Derecho, y yo era uno de ellos, íbamos y les decíamos las cosas en la cara. Eh, y te diría que gran parte de la FEU hasta nos empezó a respetar, ¿no? Por la frontalidad en que nosotros planteábamos los temas. Obviamente los más ultras nos odiaban, ¿no? Realmente era una sensación compleja, ¿no? Llegar al Consejo Federal porque uno se sentía observado por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo. Claro, éramos los únicos que no éramos frentistas, pero nos sirvió mucho para formarnos también, nos sirvió mucho para enfrentar el debate dialéctico que allí se daba y para obtener información. Claro, los tipos tenían que hablar adelante nuestro, tenían que dejar en evidencia sus estrategias adelante nuestro, en oportunidad de las huelgas, era algo muy, muy interesante. A mí la verdad que me formó la militancia estudiantil mucho, la militancia en el Centro de Estudiantes de Derecho. Yo converso hoy con los compañeros que están en el CED, y bueno, de acá, Martín, Pablo, que nos comíamos sesiones maratónicas. Hoy el Centro de Estudiantes de Derecho, la Secretaría Coordinadora, no se reúne. Yo no puedo creer, los que hacen gárgara con la participación estudiantil han vaciado el Centro de Estudiantes. Nosotros semanalmente nos reuníamos y nos dábamos de bomba, ¿no? Con el FRESELME. En alguna oportunidad también con CGU, ¿no? Porque no teníamos en alguna época el mejor de los vínculos, digo, pero siempre supimos, cuando había que tomar las grandes decisiones, estar juntos. Pero la FEU a mí me formó muchísimo, ¿no? Me formó fundamentalmente en comprender cómo razonan, cómo piensan, ¿no? Y obviamente siempre actuamos de frente, diciéndole las cosas en la cara. Yo recuerdo un Consejo Federal, creo que fue el año 2002, en donde nosotros estábamos planteando la huelga del 2002, plena crisis del país, el Uruguay se incendiaba, y estos tipos lo que querían era generar la revolución, ¿no? Lo decía con total descaro Leandro Grille, ¿se acuerdan? Que era en aquel entonces líder de la FEU, y nosotros les decíamos en la cara: una FEU inmadura se niega al voto secreto, porque nosotros lo que estábamos planteando era un plebiscito estudiantil
junto a la CGU, a los de medicina, y a los gremios, digamos, liberales de- de la Universidad de la República, pero sí, la experiencia de la FEU fue una linda experiencia. Perdón, antes que sigas, Gonza, quiero pedirle a los que no están, no se les ha dado la palabra, si pueden, y están como hablantes, que bloqueen sus micrófonos porque hace eco. No sé cuál es, pero mientras no estén con la palabra, que tengan el micrófono apagado, por favor. Gracias. Dale, Gonza, nomás. Bueno, muy bien, gracias Martín por la repregunta y me echarla ahí, porque ya vi que estábamos abajo, pero estuviste muy rápido. Gracias, Felipe. Continuamos con Isabel desde Zoom. Felipe, te van a hablar. Coterránea. Hola, buenas noches. Sí, sabe que tengo una inquietud que quería saber si se van a comenzar con todo este tema de FENAPE, si se van a comenzar a investigar en todos los centros educativos las anormalidades en cuanto a las asistencias de los docentes y los cargos a dedo, digamos, además de cumplir con las horas de subdirección y docencia directa al mismo tiempo en la misma institución. Esa es mi pregunta. Gracias, Isabel. Por supuesto que hay infinidad de irregularidades en lo que fue la gestión de la educación de los últimos años, eso es innegable, particularmente en secundaria, en donde lo que ocurría era que el sindicato mandaba, el sindicato cortaba el bacalao, había efectivamente un cogobierno. Eh, Ustedes recordarán que uno de los grandes argumentos para el cambio que se expresó en la LUC, ¿no? De quitar la representación gremial de los consejos, era justamente que los gremios eran una máquina de impedir, ¿no? Que le ponían un palo en la rueda a todo cambio que se quería hacer. Y eso efectivamente era así. O sea, y creo que si hay algo que está demostrando toda esta investigación que se está haciendo en torno a FENAPES, es que había en secundaria un cogobierno y que las autoridades políticas, que eran las que tenían el poder de decisión, no avanzaban ni un paso adelante si no tenían el aval del sindicato. Y por supuesto que el sindicato a lo único que se limitaba era a promover todas aquellas decisiones tendientes a fortalecer la herramienta gremial, ¿no? Pero pensando poco en el interés general del estudiante, en la educación. Y esto de FENAPES realmente deja en evidencia esa forma de pensar de las autoridades secundarias. Uno se pregunta por qué la educación llegó al deterioro que todos conocemos, y bueno, se advierte cómo se tomaban las decisiones, es absolutamente explicable. Eh, ha habido un manejo absolutamente arbitrario de todo lo que tiene que ver con las faltas, ¿no? Las licencias de los docentes, las sindicales y las no sindicales. Eh, yo no sé si vieron el pasado domingo el programa de Santo y Seña, y cómo se expresaba la directora del Liceo de San José, Mire Arnejo, que realmente ojalá hubiera más directoras, más docentes con la valentía de esa mujer que fue durante todos los años que estuvo al frente del Liceo de San José, que fueron muchísimos, absolutamente vituperada y presionada por el sindicato. Claro, aquel docente que osara denunciar los abusos, ¿no? Hacerle frente a la patota sindical, bueno, era víctima de todo tipo de hostigamiento. Entonces, claro, era muy difícil avanzar hacia cualquier propuesta de mejora educativa. Recordarán el programa Pro Mejora, que en su momento planteó el consejero Corvo del grupo de La Rañaga, que era una propuesta bien interesante, darle autonomía a los centros educativos. Bueno, ese programa lo paró el sindicato. O sea que ese creo que ha sido un cambio realmente importante en la educación del país, ¿no? Ya no gobiernan los sindicatos. ¿Perdimos a Felipe? Se silenció Felipe, ¿no? No. Perdimos. Me parece que se le Sí, desconectó. parece. Mientras tanto, qué interesante lo que decía recién Felipe.
y lo que vos también dijiste también, Bomba, ¿no? Qué importante para aquella gente que está escuchando, los jóvenes universitarios, que sepan que la política se gesta desde allí. Esa es Ahí la vino etapa. Felipe. Y me parece que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que si alguno está en la etapa de 20, 21 años, enfoque para ese lado. Romy, a medida que te vayan pidiendo, me avisás. Estaba hablando Isabel, que venían hablando, si quieren retomar, Felipe, el tema de la directora de no sé qué La departamento estabas directora, hablando. sí, no, Isabel me preguntaba una situación concreta de Sí. cuál era el objeto de la investigación. Concretamente lo que va a investigar la comisión investigadora son la justificación de horas irregulares para actividad sindical. Ese es el objeto de estudio de esta comisión, porque hemos detectado, a partir de un pedido de informe que hicimos, de que en el periodo 2015-2019 se otorgaron y justificaron indebidamente una infinidad de licencias que excedían lo que es la licencia sindical que corresponde por ley. El caso Slamovich es el caso más evidente, pero hay otras situaciones de dirigentes sindicales que incurrieron en la misma conducta, presentando certificados falsos que invocaban un convenio que no existía, así como también resoluciones tomadas por el Consejo de Secundaria por fuera de lo que establecía la normativa. Ese es el objeto de la investigación, sin perjuicio de lo cual, esto no quiere decir de que no se puedan investigar otras circunstancias o que se pueda eventualmente ampliar el objeto de la comisión investigadora. Pero por lo pronto, ese es el objeto. Cuando se plantea una comisión investigadora, hay que establecer una materia concreta a ser investigada. Y la que hemos planteado es esta, porque las denuncias que hemos recibido y la información a la que hemos accedido refiere a esto, al otorgamiento de licencias en violación de las normas a través de la presentación de certificados apócrifos. Y bueno, y aquí hay una connivencia de las autoridades de la época con la dirigencia sindical de FENAPES. Obviamente que a partir de esta situación me han escrito infinidad de docentes de todo el país planteándome situaciones irregulares. Yo estoy tomando nota de cada una de esas cosas que me trasladan, hablando también con muchos docentes, que claro, que sufrieron durante mucho tiempo la prepotencia sindical y que advierten que hay un nuevo cambio en la educación, porque hay que decir también que la directora general de secundaria es una mujer valiente, es una mujer que está tomando decisiones, eh, eh, bueno, apelando, digamos, al interés general, que ya no ocurren todas esas cosas que ocurrían en secundaria. Y por supuesto que cualquier inquietud que cada docente tenga sobre alguna circunstancia particular, yo encantado de recibirlas para tomar nota y eventualmente tomar las acciones que se pueden tomar desde el Parlamento, que es un pedido de informes u otra acción, ¿no? Pero la comisión investigadora está referida exclusivamente a la autorización de licencias irregulares. Gracias, Felipe. Obviamente, como bien decías, como habías participado la semana anterior en el programa y se tocó este tema o tuvo más exposición, fue una pregunta bastante recurrente de mucha gente. Se centralizó ahora en Isabel, pero haciendo un poco un paralelismo con lo que mencionabas anteriormente sobre tu experiencia en la universidad. Y lo estabas comentando también ahora, que recibiste infinidad de denuncias de muchas voces acalladas por miedo al atropello o a las represalias que podrían tener. Y no todos tienen un acceso capaz a ti o a cualquier diputado o a cualquier persona de rango como con quien dirigir este tipo de denuncias. Entonces, la mayor indignación de la gente es por qué pasan esas cosas o qué consecuencias prácticas va a tener esta denuncia, cómo va a cambiar la cosa. Eso creo que es lo que más se Mira, pregunta la gente o más quiere saber.
Hoy lo que hay es una comisión investigadora parlamentaria que tiene 6 meses para actuar. Hay mucha cosa por investigar, hay mucho testimonio por recibir, hay mucha documentación a la que queremos acceder, porque tenemos la convicción de que esta era una maniobra muy grande, ¿no? De que se valieron los dirigentes sindicales de FENAPES de cientos y miles de horas de forma indebida, con la consecuencia de que dejaban a los muchachos sin clase, ¿no? Ese es el daño mayor de toda esta circunstancia, porque estas horas, a diferencia de las horas sindicales, de las que corresponden por ley, no tenían suplencia, ¿no? Los señores presentaban en el día el certificado para faltar y llegaban los muchachos a su clase y la escrita les decía de que el docente faltaba y bueno, y tenían que volverse para sus casas o ir a la plaza a hacer tiempo hasta la próxima clase. Y es una situación que perjudicó a miles de estudiantes en todo el país. De modo que uno de los objetivos que tiene la comisión investigadora es cuantificar la maniobra, ¿no? Saber efectivamente, bueno, de cuántos dirigentes sindicales estamos hablando que se beneficiaron con este mecanismo irregular, cuántos estudiantes fueron perjudicados, en qué liceos. O sea, todo eso es materia de investigación por parte de la comisión, que tiene un plazo prudencial para trabajar, que tiene en su agenda también la convocatoria de muchísimas personas que tienen que dar explicaciones, que hasta el momento no han hablado. Por ejemplo, la dirigencia de FENAPES habla de cualquier otra cosa y tira cortinas de humo y, y obviamente que me ataca permanentemente. Yo los invito a que entren al Twitter de FENAPES y bueno, el 80% de los tweets están dedicados a mí, yo ya ni les respondo, ¿no? Pero 100% victimización. Ya totalmente, entré la semana permanentes pasada. cortinas de humo de que me van a denunciar acá, me van a denunciar allá. De modo que eso me parece que es importante establecerlo. Eh, Creo que van a surgir muchas novedades ¿Alguien más. escucha a Felipe? Yo no lo escucho. ¿No me escuchan? Sí, te estamos Se escuchando, escucha, Felipe, lo estamos se escuchando. escucha bien. Bien. ¿Quién dijo eso? Graciela. Se escucha bien, Graciela. Entonces, yo creo que las resultancias de la comisión investigadora van a ser importantes Al único que escucho es a Bomba. y eventualmente una de las consecuencias es la remisión de los antecedentes a la justicia penal, ¿no? Yo creo que hay hechos a priori, y esto lo digo como abogado, con apariencia delictiva. Y creo que pueden surgir en el curso de la investigación muchos más. En paralelo, la propia secundaria está llevando adelante una investigación administrativa, de donde también pueden surgir novedades. O sea, las autoridades están investigando esta situación. Esto no va a quedar como una irregularidad más de la que nadie se va a acordar. Aquí me parece que una de las cosas que busca esta comisión investigadora, entre otras cosas, es llamar a responsabilidad política a quienes condujeron la educación del país y particularmente quienes condujeron la educación de nuestros muchachos en los liceos. Ese es el sentido de la comisión investigadora, que justamente tiene entre sus cometidos llamar a responsabilidad política, que la ciudadanía sepa cómo se administró la educación, qué cosas privilegiaban quienes tenían a su cargo tomar las decisiones. De modo que creo que esa va a ser también una de las consecuencias que va a traer aparejada esta comisión investigadora. Pero también hay, por parte de las autoridades de la educación y particularmente las autoridades de secundaria, bueno, una actitud de que estas cosas no ocurran más, o sea, que los sindicatos cumplan el rol que tienen asignado, que es el de defender los intereses de los trabajadores y que es un rol muy importante en una sociedad democrática, pero no el rol de gobernar, ¿no? De pretender incidir en todas las decisiones, de tener el poder de veto que tenían en el gobierno anterior. Eso de que no se tomaba decisión sin el aval sindical era así. Y se puede advertir simplemente leyendo las actas del Consejo de Educación Secundaria a las que nosotros tuvimos acceso. Era realmente así.
había un temor por parte de las autoridades políticas a tomar decisiones que puedan de alguna manera no gustar al sindicato, ¿no? Entonces se hablaba permanentemente, por ejemplo, uno de los consejeros llegó a decir, bueno, que no trasciendan estas cosas que estamos discutiendo, ¿no? La justificación de las obras, porque si no ponemos a los dirigentes sindicales al escarnio público, o sea, y lo dejaban en tablas actas. Entonces, Y eso es lo que más les molesta, capaz. El ruido hoy en la era de las redes sociales, el escarnio público. totalmente, totalmente, pero se pueden quedar todos tranquilos, y una de las cosas positivas que yo quiero recalcar es que este grupo de dirigentes sindicales son una minoría del cuerpo docente de este país. Y lo único que hacen es, en primer lugar, deslegitiman al sindicalismo, ¿no? Porque yo creo que hay muy buenos dirigentes sindicales en este país, que el valor del trabajo lo tienen incorporado, que realmente son referentes, que dan el ejemplo, y este tipo de conductas degradan el sindicalismo. Pero también degradan a la docencia en general, ¿no? Porque el dirigente sindical debería ser referente, debería ser ejemplo, debería ser el paradigma de lo que es el docente. Pero sin embargo, esta gente evidentemente son todo lo contrario, son los peores de la clase, como dijo el informe de Santo y Seña. Pero la gran mayoría de los docentes de este país son gente consustanciada, con vocación de servicio, y que en el marco de esta pandemia, además, está haciendo un esfuerzo formidable para sostener la educación. Y yo todos los días recibo mensajes de todo tipo, de muchos docentes de todo el país que nos alientan, que nos expresan preocupaciones, que nos ponen también eh, en conocimiento de situaciones irregulares. Todos los docentes pueden estar tranquilos de que las actuales autoridades de educación están gobernando para privilegiar al centro de la acción educativa, que es el estudiante, y que lamentablemente no lo fue así en los últimos 15 años del país. Exactamente. Ojalá que sirva como punto de inflexión, Felipe, para de acá en más que sea más llevadero para los docentes, que son los que dependen de esto, y obviamente para los niños, que son los afectados indirectamente y no tienen nada que ver. Yo tengo un ejemplo de primera mano de mi cuñada, es maestra de escuela rural y se queja de todo esto mismo que acabas de mencionar. Vamos a empezar a abrir micrófonos para todos los oyentes. Voy a empezar con Jonathan, que habías pedido la palabra. Sí, buenas noches, Bomba, buenas noches a todos, buenas noches, Felipe, gracias por permitirme. Yo no diría más que una pregunta, una inquietud, porque, digamos, por una razón media del azar, digamos, me tuve que estudiar los artículos que están siendo sometidos a la Junta de Firmas por la LUC. Y como ya me llego a la conclusión de que si sale el referéndum de la LUC, se termina la legítima defensa como causa de justificación. Y es un tema que me parece muy grave y que no sé por qué, porque no ha estado en el debate, o sea, porque es muy grave, o sea, porque no... O sea, se deroga el artículo 1 de la LUC, que es el que modifica el artículo 26 del Código Penal, dando redacción nueva a la legítima defensa. O sea, y cuando todos sabemos que cuando a una ley se le cambia la redacción vieja no existe más y se sustituye por la nueva, y en la medida que se sustituye la nueva, esa redacción desaparece. Entonces, realmente es una inquietud que tengo como ciudadano, ¿no? y como especialista en la materia, de que, claro, de que el ciudadano que pretenda, a partir de que salga el referéndum contra la LUC, como decía el viejo Código Penal, repeler o prevenir una agresión, está sujeto a la cárcel. O sea, es una circunstancia muy grave y que no me sorprendió mucho, la verdad, y para mal, que digamos que ningún legislador jurista, que hay unos cuantos y muy buenos, que defiendan la LUC, haya puesto sobre la mesa este tema tan grave. No, es más que razonable tu planteo, lo comparto. Nosotros definimos, te diría, desde la coalición, y digo definimos, porque en verdad no fue una decisión orgánica de ningún ámbito de la coalición, pero sí fue un acuerdo tácito de todos los actores del gobierno, legisladores. Tomamos en su momento la decisión de
por ejemplo, no debatir públicamente sobre la LUC, ¿no? El análisis que hicimos fue, bueno, si nosotros debatimos públicamente sobre la LUC, si salimos a debatir la LUC, primero accedemos a lo que quiere el Frente Amplio, ¿no? Y el PIT-CNT y todos sus aliados, ¿no? Que es poner en el centro del debate la discusión sobre la ley de urgente consideración, ley que ustedes saben que discutimos largamente. Seguramente habrá sido las leyes más discutidas en los últimos años de la historia del país. Recuerdan que el presidente Lacalle la hizo pública antes de asumir, un 22 de enero, y recuerdo perfecto porque era el día de mi cumpleaños. La ley por la pandemia entró en mayo al Parlamento. Bueno, estuvimos hasta agosto discutiendo la ley, desfilaron todos los que quisieron hacer algún aporte, todas las organizaciones que quisieron venir a la comisión, tanto en diputados como en el Senado. De modo que cuando se plantea el tema de la campaña de recolección de firmas para interponer el recurso de referéndum, obviamente los medios nos empezaron a invitar a debatir con con lo otro, y lo que primó es entonces, bueno, no hagamos olas, ¿no? No favorezcamos el debate en torno a la luz, porque eso lo único que va a favorecer es que el tema se instale y que se lleguen a las firmas. Esa fue la decisión estratégica. Veremos en los próximos días, el 9 de julio, si fue una decisión acertada o no, ¿no? Si llegan o no llegan a las firmas. Por eso no hemos discutido sobre ese tema. Por supuesto que si se llegan a las firmas y hay referéndum, todas estas cosas van a estar planteadas arriba de la mesa. Convengamos que el Frente Amplio y el PIT-CNT hasta el momento no han tenido contraparte, ¿no? Han hablado, obviamente, algunas cosas muy groseras se las hemos salido a contestar, por ejemplo, el tema de los alquileres, ¿no? Que es un disparate. Pero yo estoy absolutamente convencido que si llegamos a la instancia del plebiscito, y hay una columna muy interesante de Nelson Fernández en El Observador, que dice: el mejor negocio para el Frente es no llegar a las firmas, porque en un plebiscito el gobierno, que está además en un buen momento y que tiene muy buenos argumentos para sostener la vigencia de la ley, puede llegar a ganar el referéndum. Entonces, si llegamos a la instancia de referéndum, no tengan duda de que vamos a dar el debate sobre todos estos temas y vamos a dejar al descubierto la catarata de mentiras y de infamias que se vienen sosteniendo sobre este tema. Y creo que les vamos a ganar el referéndum. Pero bueno, la idea, el objetivo es que no se llegue a la firma y que el debate sobre la LUC se termine el 9 de julio próximo. Por eso, Jonathan, no hemos salido a discutir y a poner en el centro del debate todas estas cuestiones, básicamente por una definición estratégica que yo creo que fue la correcta. Vamos a ver si efectivamente llegan. Ya adelanto, ¿no? Si llegan a las firmas o si no llegan, va a ser por un margen muy estrecho. En un hecho inédito también para la historia del Frente Amplio de la recolección de firmas, que es no llegar a las firmas requeridas para convocar un plebiscito. Un referéndum, perdón. Claro, pero como argumento psicológico me parece que una vez puesto a rodar el referéndum, yo creo que el solo argumento de decir ustedes quieren terminar con la legítima defensa y que el ciudadano que se defienda de un delincuente vaya a la cárcel, yo creo que ese argumento psicológico creo que hubiese funcionado, pero yo soy un ciudadano común, no soy yo el que evalúa estas cosas y cómo No, se pero deben está conducir. perfecto el argumento. A ver, porque la LUC tenía varios capítulos, ¿no? El principal, sin duda, era el de la seguridad. Esta gestión del Ministerio del Interior, de Larrañaga primero, de Heber ahora, pero fundamentalmente las herramientas que le dio a la policía y a la justicia la LUC han sido, creo yo, el elemento determinante para que operara esta baja en el número de delitos. Y eso es lo que vamos a tener que plantearle a la ciudadanía si se da el debate, si llegamos al referéndum. ¿Ustedes quieren que volvamos a los niveles de seguridad de los gobiernos del Frente Amplio, al crecimiento exponencial del delito? Pues bien, bueno, voten derogar todas las disposiciones que en la materia establezca la LUC. En materia educativa, recién hablábamos, ¿cuál es el cambio principal, si se quiere? Hay un cambio muy importante que es darle a los docentes el carácter universitario a su título, que es un reclamo
histórico y justo, pero el cambio en cuanto a la gobernanza, ¿no? Que los consejos pasaron a ser direcciones generales, que ya no hay más representantes de los sindicatos. También vamos a preguntarles, ¿ustedes quieren que FENAPES vuelva a mandar a cogobernar en secundaria como lo hacía antes? Bueno, voten derogar la LUC. O sea, yo creo que tenemos una batería argumental muy fuerte. Va a ser muy difícil sostener en un debate todas las cosas que hoy obviamente pueden decir porque están debatiendo solos. No hay nadie que los contradiga porque no hemos querido entrar en eso, ¿no? De modo que No, a mí pero sin entrar en profundidad, me parece que el tema de la legítima defensa, digamos, solo ese es un temazo, está claro, es insostenible, ¿no? Se acaba el debate en 30 segundos. Jonathan, discúlpame, pero vamos a darle la palabra a otras cómo personas no. que las tengo esperando y Gracias, me Bomba, están hablando por por darme la interno. palabra, y gracias, Felipe, por Un placer, No, conmigo. gracias a vos, Jonathan, por la pregunta. Graciela, yo ya que te tengo hace rato esperando, te pido disculpas. Adelante. Hola, si ¿qué tenés tal? Poneme como Buenas oyente, preguntas. Bomba, si querés nomás, yo ya me doy por satisfecho. Yo no lo manejo, pero total. dale, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Felipe, un gusto, y para todos buenas noches. Felipe, voy a ser muy concreta y te voy a volver. Felipe, la pregunta viene por este lado. Yo la verdad que no tuve esa experiencia fantástica de poder convivir en el agorá político de la facultad. IPA y Facultad de Humanidades, más bien que fui una voz silenciada. El tema es hoy, lo que nos reúne hoy, lo que nos convoca hoy. Arriba en la calle Rincón, en el CES, todo puede funcionar bárbaro, la cabeza ejecutora puede ser muy firme, pero los que estamos en el llano, los que estamos abajo, somos más bien intimidados, ¿no? Denunciados, intimidados, y vemos una flagrante violación de la laicidad, en el sentido que lo quieran tomar, ya no en el sentido de Varela, sino en el sentido más contemporáneo del término. Y tenemos que estar lidiando con eso permanentemente. Acá hay algo que llamamos un currículum oculto, ¿no? No están en el gobierno, pero es como sí, porque todo sigue funcionando y operando más o menos igual. El poder político, y me consta porque Pablo lo conozco, fuimos compañeros de generación en la facultad, el poder político, una vez que pase esto, va a dar un golpe de timón a todo esto. Esa es la pregunta básicamente. Bien, Graciela, yo entiendo que ya ha habido un cambio importante, ¿no? En la actual conducción de la educación a partir del cambio de gobierno, en secundaria particularmente y en la ANEP también, ¿no? Para empezar, mandan las autoridades legítimas electas por los representantes del pueblo, los consejeros electos por el Parlamento, ¿no? Ya no hay un cogobierno. Y me consta, porque a mí el tema de la laicidad es un tema que me importa y me importa mucho, creo, al igual que tú y al igual que la gran mayoría de los que estamos aquí, y creo que un número importante de ciudadanos de este país, que se ha utilizado la educación en los últimos 15 años como polea de transmisión, de bajada de línea. Eh, Hay problemas importantes de laicidad y los va a seguir habiendo, ¿no? Los va a seguir habiendo. Lo importante es que funcionen las instituciones, es que haya ámbitos para hacer las denuncias y que esas denuncias tengan andamiento, ¿no? Para que se investigue, para que se individualicen a los responsables de eventuales violaciones a la laicidad. Y eso me consta que está pasando. O sea que las denuncias que se están haciendo se les está dando trámite. Porque lo que ocurría antes, y yo lo tengo claramente graficado en secundaria, es que todas las denuncias vinculadas a violaciones de la laicidad o a cualquier otra cuestión que involucrara al sindicato eran archivadas, ¿no? Eso era lo que ocurría lamentablemente. Y tenemos el caso paradigmático
de los sumarios en el Liceo de San José. ¿Eh? Eso fue una denuncia que hizo la misma directora Armejo en octubre del año 2019, en oportunidad de la campaña electoral, en donde, bueno, un grupo importante de docentes de la central de FENAPE de San José se sacaron fotos dentro del liceo, en contra de la campaña Vivir Sin Miedo que promovía el ex ministro Larrañaga. Ustedes saben perfectamente que la Constitución en su artículo 58 es clarísima: en los lugares y horas de trabajo los funcionarios públicos no pueden realizar proselitismo de especie alguna. Esas fotos se difundieron por las redes, la directora hizo la denuncia, eso llegó a secundaria y secundaria lo archivó. No procedió a llevar adelante ninguna investigación como es de orden cuando se presenta una irregularidad o una denuncia, en este caso por parte de la directora. Y cuando llegaron las nuevas autoridades, en el mes de mayo, la directora del liceo volvió a plantear el tema, preguntó qué había pasado con su denuncia, porque tampoco le habían notificado el archivo, y así se desplegó primero una investigación administrativa que comprobó los hechos, que comprobó que se habían sacado las fotos, que advirtió de que había habido una violación de la laicidad, y después vinieron los sumarios, ¿no? Los 15 sumarios en el Liceo de San José. Y como ese hecho, que quizás ha tenido buena repercusión, hay otros. Lo que tenés que tener la tranquilidad, Graciela, y todos los docentes que trabajan en la educación pública, es que los mecanismos para hacer las denuncias existen, y que las actuales autoridades de la educación, cuando toman conocimiento de las mismas, le dan trámite, se investiga, ya no se mete todo debajo de la alfombra como ocurrió en los últimos 15 años. Eso es felicitante. El tema pasa porque las denuncias no pueden provenir de pares. El tema pasa porque los mandos medios tendrían que estar ejerciendo los mecanismos de control tales que las denuncias no provengan del igual a mí. Yo no puedo ir a señalar con el dedo al que sé que en el aula está haciendo batalla ideológica. ¿Por qué? Porque es un igual a mí. Y a los papás, a muchos papás ahora se están agarrando la cabeza porque están oyendo las clases virtuales y están viendo cómo los chiquilines están siendo adoctrinados en muchas cuestiones. Pero si no, no lo ves. ¿Por qué? Porque eso se cierra la puerta y eso pasa dentro del aula. Entonces ahí los mecanismos de control no son horizontales. Para mí deberían ser verticales. A lo mejor me está saliendo el viejazo, digo, pero me parece que tendrían que ser verticales. Y ahí es donde yo veo el tema, que son los mandos medios. Los mandos medios pueden enviarnos todos los días circulares donde Jennifer Cherro dice resuelve, luego lo manda, cual te comunico, ¿será que se ejecuta? ¿Será que se ponen en práctica? ¿Será que son afines a la idea? ¿O lo hacen nada más que para cubrirse y ganar el sueldo? Estamos de acuerdo, debería funcionar así, cualquier organización funciona así. Claro. Los mandos medios están para hacer cumplir las normas y ser polea de transmisión de todas las irregularidades que llegan a conocimiento de ellos. Lamentablemente lo que ocurre es que muchos de esos mandos medios forman parte de la organización que se ha dedicado en estos últimos tiempos a violar a diestra y siniestra la laicidad. Mirá que lo siguen haciendo, Felipe, ¿eh? Pero lo siguen haciendo, pero lo tengo claro. Sí. Mirá, yo no sé si está aquí en el espacio. Hay una madre que me escribió, que me dijo que iba a estar hoy, que estuvo, creo que en la última, donde estaba Graciela Bianchi, que me pasó las grabaciones de la clase de historia de su hija. ¿Viste la teoría de los demonios, cómo se traduce? Pero parece? terrible. Por eso, yo creo que lo que tenemos que tratar de instrumentar son mecanismos para, la denuncia anónima, ¿no? Nosotros presentamos un proyecto de ley que fue obviamente muy criticado por todos los FENAPES y todo, digamos, el elenco de izquierda, de crear el Consejo de Laicidad, ¿no? Como un ámbito, digamos, superior para
para recibir y procesar denuncias. Claro, pues lo que tú decís es muy cierto. También hay muchos docentes que no se animan a denunciar, porque saben perfectamente de que hoy están determinadas autoridades, pero mañana pueden volver las otras autoridades que avalaban todo este proceder y que esta gente puede volver a mandar. Entonces es muy difícil. De modo que yo creo que hay que tratar de establecer mecanismos para que puedan haber denuncias de personas anónimas que aporten pruebas, como existe en cualquier ámbito, donde no necesariamente para denunciar una irregularidad hay que presentar la cédula y el carnet de vacunas, ¿no? Basta con presentar la prueba. Pero hay que trabajar muchísimo, concuerdo contigo, hay que trabajar muchísimo, y las autoridades están procurando hacer un esfuerzo titánico. Hay que pensar también de que fueron 15 años en donde reinó la más plena, bueno, no quiero usar palabras fuertes, pero digamos, donde no hubo respaldo ninguno a aquellos que hacían cumplir las normas, aquellos que velaban por el estricto cumplimiento de principios tan caros como el de la laicidad. De modo que va a ser un proceso que va a llevar un tiempo de recomponer. Tampoco podemos pretender que de un momento a otro, de un año a otro, cambien las cosas. Pero bueno, me consta que las autoridades están más que consustanciadas con estos temas y procurando que rija, fundamentalmente en secundaria, que rija las normas y que se respeten principios cardinales y tan caros en nuestra educación como el de la laicidad. Totalmente, Felipe. Bien interesante lo que planteaba Graciela, que ya veo que se fue, y un poco para redondear esta idea que decías, y es lo que más pregunta la gente, o a lo mejor con lo que más se indigna, de justamente eso, de clamar por la celeridad en cuanto a las soluciones o medidas, pero claro, no es fácil, por ejemplo, para poner de ejemplo los planes del MIDE, de que había que mantener una cierta continuidad y no parar de golpe. Creo que se puede hacer un paralelismo en este caso. No es fácil hacer todos los cambios de golpe. Vamos a seguir el orden de como yo veo los hablantes, que ya son y cuarto. A ver si Felipe nos da unos minutos de descuento ya con las dos caídas Seguimos un rato, no hay problema. Así que, Beatriz, si te funciona bien el audio y puedes hacer tu pregunta. Hola. Hola, te escuchamos. Sí, Bea. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y buenas noches, Felipe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Yo voy a hacer un poco vocera de un oriental que dijo, bueno, no voy a poder estar, pero quisiera preguntarle esto a Schipani, y de paso cambiamos un poco el área de las preguntas. De la ley, el proyecto de ley de corresponsabilidad compartida en la crianza de los niños, y si nos pudieras explicar un poco en profundidad los fundamentos tuyos o del sector ciudadano para oponerse a este proyecto que lideran Naciaini Bianchi. Bien, gracias. Y bueno. Gracias por la pregunta, Bea. Yo, cuando opino de los temas, trato de opinar informado. Obviamente no eludo ninguna pregunta, trato de siempre responder todas. Particularmente sobre el proyecto de tenencia compartida, es un proyecto que está en el Senado hoy, no está en la Cámara de Diputados, y no he tenido la oportunidad de estudiarlo a fondo. Por supuesto, he seguido la discusión porque el tema está planteado en el debate público, he seguido las posiciones de cada uno, de los que están a favor, de los que se oponen. Convengamos que tampoco es un debate nuevo, es un debate que ya tiene un par de años, de modo que yo prefiero no adelantar posición, porque además mi partido, el Partido Colorado, tampoco ha tomado posición al respecto. Lo que sí han podido escuchar todos y hemos escuchado son opiniones personales de algunos actores del partido, pero aún el partido como tal no ha tomado una postura en torno al tema.
y yo francamente tampoco me he puesto a estudiar el asunto. Por lo general, cuando llegan los temas al debate de la Cámara, es cuando uno... Perdón si hablo arriba tuyo, pero no estoy escuchando absolutamente nada. Bueno, espero que los demás se beneficien con tu respuesta. Se escucha, Nosotros Felipe. escuchamos perfecto, Seguí Felipe. tranquilo. No, es eso, o sea que no lo he estudiado porque he estado en otros temas, los temas de mi comisión, que son la Comisión de Educación, todos estos temas de la comisión investigadora, que soy el miembro denunciante, que me paró las denuncias. O sea, francamente no quisiera adelantar posición porque no he estudiado en profundidad el tema. Entiendo que hay argumentos que yo he escuchado de ambas partes, que me parece que son buenos argumentos, pero no he llegado a una síntesis. Tampoco lo hemos debatido en el partido aún, en la bancada nuestra, pues reitero, el tema no ha llegado a consideración de la Cámara de Diputados, por lo que mal haría en dar una posición definitiva en torno a un asunto del que no me he ilustrado debidamente. Así que si fuera esto un concurso, sacaría el comodín. Gracias, Felipe. Vamos a darle paso a el usuario Nomiciela. Asesorate, mi reina, si te puedes presentar y tenés una pregunta, tenés el orden. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y gracias Felipe por el espacio. Yo trabajo en la educación hace muchos años y tengo un cargo de dirección, ¿tá? O sea que los temas que están tratando hoy los conozco bastante de cerca, ¿tá? Y hay un poco, la pregunta va un poco por varias de las preguntas que se han dado, ¿tá? En cuanto a los controles o lo que planteaba recién una de las oyentes, que la verdad que me perdí en un momento porque el audio se me fue, no sé el nombre, de los mandos medios, de lo que pueden controlar o no pueden controlar. Coincido con lo que dice Felipe, de que sí se ven muchos cambios, ¿tá? Pero también hay muchas cosas que, como dicen, hace 15 años que se vienen trabajando y es muy difícil de modificar, ¿tá? La pregunta mía específicamente es, la gobernanza, por supuesto están las direcciones generales, ¿tá? Pero sigue existiendo todavía a nivel de la educación mucha injerencia de los gremios, a pesar de que las direcciones generales le vienen poniendo un coto y se nota, ¿tá? La pregunta es, ¿qué posición se tiene o qué se tiene pensado instrumentar para parar un poco esa injerencia de los gremios que seguimos teniendo al día de hoy y es muy difícil de sacar dentro de la institución, ¿no? Bien, te agradezco por la pregunta. Comparto el análisis que has hecho. Yo creo que la influencia, y esto es lo que yo he podido conocer justamente a partir de muchos docentes con los que he tomado contacto, directores, directoras de liceos, de instituciones educativas. La influencia yo creo que se está ejerciendo a nivel de los mandos medios, ¿no? A nivel de las direcciones del liceo, a nivel local, ¿no? Y a nivel de la estructura. Me queda claro de que a nivel de las direcciones, de los distintos ámbitos de gobernanza en la educación, de los desconcentrados, de formación docente, de la ANEP, del CODICEN, no existe tal injerencia. Existe sí, como ocurre en todos los ámbitos del Estado y de la actividad privada, instancias de negociación, pero limitados a lo que establece la ley, ¿no? En aquellos asuntos vinculados a la tarea funcional, a la cuestión laboral, en donde la ley de negociación colectiva mandata generar los ámbitos de negociación, pero no ocurre más de que el sindicato opina sobre todos los temas que hacen a la gobernanza de la educación. Hoy FENAPES publicó un tuit agraviándose
de que no habían sido consultados sobre el proyecto de rendición de cuentas de la ANEP. Lo que ocurre es que si uno lee la ley de negociación colectiva, el sindicato no tiene que opinar sobre el presupuesto o la rendición de cuentas. Es una potestad de los jerarcas de la educación. Lo que pasa, claro, están muy mal acostumbrados a que todo se les consultaba, sobre todo opinaban, todo vetaban. Bueno, eso ya no ocurre más. Y creo que es fácil de corroborar esto que estoy diciendo. Ni que hablar que sigue existiendo en muchos mandos medios, en muchos directores de instituciones, presiones de dirigentes sindicales que quieren incidir, que quieren cogobernar la institución. Eso lo vemos a diario. Yo recibo reclamos en ese sentido. Yo creo que va a ser un proceso paulatino, porque en la medida de que un director de un liceo, un director de una UTU, bueno, advierta de que tiene un respaldo, ¿no?, de la autoridad, porque ¿qué era lo que pasaba antes? Los docentes lo pueden explicitar mucho mejor que yo. Eh, los directores, o sea, si se enfrentaban a los sindicatos, ¿a quién creen ustedes que defendían las autoridades del Consejo? Defendían al sindicato, ¿no? Lo que ocurría antes era que las autoridades de secundaria no defendían a sus directores y por eso existió tal deterioro en la educación. Entonces, los directores no se animaban a establecerle al sindicato cómo comportarse, ¿no? Hasta dónde llegar, hacer valer en definitiva la potestad que ellos tenían para dirigir las cuestiones del liceo. Los sindicalistas se metían, opinaban sobre todos los temas vinculados al liceo, sobre cómo se armaban los cursos, sobre qué cosas hacer y no hacer. Y para los directores era muy difícil ponerles coto porque sabían que las autoridades iban a respaldar a los sindicalistas y no a ellos. Entonces, lo que yo creo que está operando es un cambio y los mandos medios, que son los directores de las instituciones, que son los inspectores, están empezando a advertir de que hay un respaldo de la autoridad, hay un respaldo a los mandos medios, hay un respaldo a la institucionalidad. Y va a ser un proceso paulatino, pero creo que con el correr del tiempo estas situaciones se van a ir corrigiendo y aquellos que actúan del modo debido, que respetan las normas, que le ponen coto a determinadas situaciones. Miriam Arnejo es paradigmática, pero seguramente hay muchas otras directoras y directores como Arnejo, bueno, se van a ver fortalecidos y paulatinamente va a cambiar eso que ustedes dicen, pero claro, es un proceso que va a llevar un tiempo. Pero yo creo, y los docentes que trabajan en el sistema educativo público pueden avalar lo que estoy diciendo, ha habido un cambio que creo que se palpa y que se advierte de que hay un respaldo a los mandos medios y de que ya no el sindicato hace y deshace a piacere como antes ocurría. Queda claro, Felipe. Muchas gracias. Se nos fue la señora la pregunta. No, Santiago. acá estoy. Lo que pasa es que se me había desactivado el poder hablar, pero bien. no, quería agradecer porque, a ver, yo cuando me presenté no dije, yo trabajo en UTU, soy inspectora de UTU, y nosotros es una lucha que tenemos hace muchos años, y si bien es cierto, lo vemos, y es un poco lo que Felipe decía, y la pregunta iba justamente porque nosotros hay cosas que todavía no las podemos vislumbrar, ¿tá? Pero es un poco también hacer acuerdo en lo que planteaban de que se hagan las denuncias, porque a nosotros, ¿qué pasa? No nos llegan denuncias, primero que nada, si llegan vos podés intervenir, si no te llegan no, ¿tá? Y cuando yo voy a inspeccionar a un docente, por supuesto que adelante mío el docente no va a hacer proselitismo político, entonces yo no puedo evidenciarlo, ¿tá? Entonces por eso es tan importante de que justamente se pueda buscar ese canal donde se hagan las denuncias, donde podamos todos sentirnos tranquilos de que podemos hablar y decir las cosas. Yo, si se fijan, no pongo quién soy, porque a pesar de todo, yo me tengo que seguir cuidando en donde trabajo, ¿tá?
porque sí, estoy rodeada de mucha gente que cualquier cosita te hacen saltar. Entonces, bueno, por eso no me identifico en las Dale, redes, gracias. pero bueno, ayudo, ¿tá? Pero gracias. Dale, gracias. Ya me di cuenta Un porque placer. te pedí que te presentaras, pero me imaginé que venía por ahí. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a dejarle lugar, que ya estamos sobre la hora, a otros chicos que están por preguntar. Santiago, vi que estabas a la espera, te fuiste y volviste. Tenés la palabra. No sé si me toca a mí porque se cortó el audio cuando hablaste, Pompa. Y no sé a quién le toca, sí. Santi, le toca a Santi. Santiago, dije, perdón si se cortó. Santiago, Bien. que está ahí con remera verde esperando hace un rato largo. Bien, me acabo de conectar, estaba escuchando. Bienvenidos a todos, especialmente a Felipe, le agradecemos por estar. Y mi pregunta va más que nada, quizás ya lo hablaron, por el lado de, vemos, y me incluyo, y creo que muchos de orientales también, vemos que este gobierno continúa mucho lo que es el lenguaje inclusivo, lo que es bueno, lo que tiene que ver con las, vamos a decir, ONG, compañeras, continúa mucho por ese lado. Santiago, Sí, disculpa que te interrumpa antes de que hagas la pregunta, pero creo que un poco ya ese sesgo de la continuidad y de las medidas prontas, ya lo hablaron un poco hablando de la educación y lo mencionamos al pasar en cuanto al MIDES y a las ONG. bien, mi pregunta va más por el lado de qué es lo que piensa hacer el gobierno con eso, cuándo piensa como cortar con esa rama, ¿no? Gracias. Bien, lo del lenguaje inclusivo no sé por qué lo decís, por lo de, pues vieron que circuló un video falso, trucado, ¿no? De Pablo Iturralde hablando de todes, que si uno lo escucha bien, habla de Bienvenidas. bienvenidas, bueno, no es así. Ope Pasquet, yo estoy en la Comisión de Educación, Ope Pasquet presentó un proyecto de ley bien interesante para establecer el idioma español, ¿no? como el idioma oficial del Estado uruguayo. Algo que parece absurdo, ¿no? Pero bueno, es la forma de garantizar de que se utilice correctamente el idioma. Eh, pero yo no advierto, no sé, quizás me podés indicar dónde advertís que hay un uso indebido del idioma por parte de algún organismo público, en fin. Bien, me refería por ese video, pero también me refería por el lado del, vamos a decir, del lenguaje inclusivo y lo que tiene que ver con el género en sí, en lo que es políticas que se han implementado. Ese video, para empezar, digamos que está editado, no está editado adrede, o sea, Pablo Iturralde no dijo bienvenides, es claro, ¿no? Dijo bienvenidas, digo, no soy quien yo para defender a Iturralde, pero si uno escucha claramente, no utiliza lenguaje inclusivo, no habla de bienvenides. Eh, en relación a las políticas de género que se están llevando adelante, eh, particularmente las de mujeres, donde creo que Mónica Botero está haciendo una buena gestión. Yo creo que esa batalla de pelear por los derechos de la mujer, todo lo que hace al mundo feminista, yo creo que no es una batalla del Frente Amplio ni una batalla de la izquierda, es una batalla que hemos dado a lo largo de la historia los partidos tradicionales, ¿no? Obviamente yo no voy aquí a sacar bandera ni a hacer proselitismo por mi partido, por el Partido Colorado, pero el Partido Colorado ha estado a la avanzada en cuanto a los derechos de las mujeres, y es un hecho objetivo, es un hecho de la realidad de que vivimos en una sociedad en la que la mujer no tiene las mismas oportunidades que tienen los hombres para muchas cosas. Eso es evidente en la política y por eso se han llevado adelante instrumentos como la ley de cuota para darle más participación a la mujer. Yo no comparto eso de que todo lo que tiene que ver con el género, todo lo que tiene que ver con políticas para estimular
o generar condiciones de mayor igualdad entre la mujer y el hombre sean políticas de izquierda. Obviamente que sí hay un uso de la izquierda que se mete en todos lados, aplicando la lógica gramsciana, e intenta, bueno, hacer de esos debates, de esas cuestiones, una cuestión política partidaria. Pero yo no advierto eh, en una política de género bien entendida, que suponga tratar de dar mayores oportunidades a las mujeres, una política identificada con el Frente Amplio ni con la izquierda. Creo que es una política de Estado que va más allá de los partidos, y creo además de que es un error entregar determinadas banderas al Frente Amplio y a la izquierda, que si hay algo que han hecho a lo largo de la historia es combatir todo aquello vinculado a la igualdad de la mujer y a la diversidad. No es el ámbito para recordar aquí lo que pensaba desde Mao hasta Stalin, hasta Fidel Castro, hasta el Che, por ejemplo, de los homosexuales, ¿no? Y hoy toda la izquierda, ayer veía un tuit del Partido Comunista de Cuba reivindicando el orgullo gay, cuando sus líderes, y la izquierda, desde su visión ideológica, combatió siempre cualquier desvío en la conducta sexual de las personas, ¿no? Así que no creo francamente que sea un tema del Frente Amplio y de la izquierda. Gracias, Felipe. Gracias, Santiago. Felipe, estamos pasados de hora y tengo miedo que Clarita y tu señora te empiecen a reclamar. Yo no tengo inconveniente de seguir unos minutos más para compensar todos los cortes que tuvimos. Sí, estamos los descuentos. Tengo a 3 personas más: Marcela, Christopher y Cristian. Vamos a empezar con Marcela. Yo me vengo guardando una del Instituto Joaquín Suárez para el final, si nos da el tiempo. Dale, Marcela. Dale, gracias, Gonza. Bueno, buenas noches a todos. También agradecerte, Felipe, por tu tiempo. Y bueno, y acá estamos todos muy atentos. Lo mío viene un poco de vuelta hacia el comienzo, ¿no? O sea, todos sabemos que el Frente en su historia, antes de ser gobierno, no hacía más que darle bombo, ¿verdad?, a los sindicatos. Y bueno, era previsible, estaba como quien dice en la tapa del libro, que una vez que llegaran al gobierno, ellos iban a cederle el poder a los gremios, no solo a la educación, sino a todos. ¿No es también un poco culpa de la oposición, más allá de que el Frente contara con mayoría parlamentaria, que hayamos llegado a esta instancia, ¿no?, de que los sindicatos sean los que gobiernan en un montón de lados y que no se le haya puesto freno, aunque sea exponiéndolos de forma continua, ¿no? O sea, me parece que también eso es un punto débil que tuvo la oposición a pesar de no tener la mayoría parlamentaria, y que bueno, y que quizás de alguna manera se podría haber frenado. ¿No te parece que se pudo haber hecho alguna otra cosa desde la oposición, Felipe? Bueno, eso que tú decís, Marcela, era una crítica, yo recuerdo, ¿no?, aquellos años, fueron 15 largos años, era una crítica recurrente que se hacía de parte de la ciudadanía y fundamentalmente de aquellos ciudadanos afines a los partidos tradicionales o que no comulgaban con las ideas del Frente. Nos lo decían permanentemente: tienen que ser más fuertes, tienen que hacer más oposición. Lo que ocurría, que es algo que también ahora le está ocurriendo al Frente, es que es muy difícil amplificar la voz cuando se es oposición. Primero, porque uno no tiene la llegada a los medios de comunicación que tiene siendo gobierno, y por una cuestión elemental, el elenco de gobierno es un elenco mucho más grande. Entonces vos ves un informativo y hablan los ministros, hablan los directores decentes, hablan los legisladores. ¿Y cuándo se mecha la oposición? Y bueno, se mecha cuando hablan los legisladores, y ahí los medios tienen la deferencia de recabar las opiniones del oficialismo y de la oposición. Yo estuve en el Parlamento en el periodo 2010-2015, en el Senado, trabajando con un legislador como asesor,
y a mí me consta que se hacía un trabajo tremendo, se hacía oposición férrea. Yo recuerdo en aquellos años todo el tema de Pluna, ¿no? Y el hoy intendente Moreira, que interpelaba a ministros, y vino después el tema ANCAP, la comisión investigadora. O sea, había una oposición muy firme y que daba golpes y hacía señalamientos con mucha precisión. El tema que la capacidad que tenía la oposición de amplificar lo que se estaba haciendo, bueno, era muy limitada, se hacía lo que se podía. Eso te iba a El decir, gobierno, Felipe, y esto poca ocurrió prensa, ¿no? siempre, el gobierno domina la agenda, el gobierno domina la agenda. Y nosotros en broma a veces decíamos, cuando recibíamos estos planteos, digo, que son absolutamente legítimos, como el que hace Marcela, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar a uno en el medio de la cámara, trompada, no sé, estrellarlo contra el piso, porque realmente no. Sentíamos de que se estaba haciendo todo lo máximo que se podía hacer. Y yo creo que se hizo bien, porque se llegó al gobierno por 30 y poco de mil votos, pero se llegó al gobierno, y se llegó al gobierno porque el Frente Amplio, bueno, hizo una mala gestión, porque la situación económica del país en el último gobierno de Vázquez, obviamente que se empezó a deteriorar, pero también por esa oposición, por esa gota permanente que fueron dando la piedra, por ese desgaste, producto también de la acción opositora. Este, los últimos gobiernos del Frente Amplio tuvieron una posición muy firme y una posición muy sólida. Nada que ver comparado con lo del Frente ahora, ¿no? Que Pablo Mieres lo ha definido perfectamente, que está como el niño que quiere pegarle a la piñata y con los ojos vendados y no logra pegar la piñata y pega palos para cualquier lado, ¿no? La oposición al Frente dábamos palos firmes, ¿no? ANCAP, Pluna, ACE, los negocios con Venezuela, Fondes. O sea, yo creo que se hizo todo el esfuerzo, no se veía más, no salíamos más, porque, reitero, la capacidad de incidir en la opinión pública que tiene la oposición comparada con la del gobierno es mucho menor. Eso es la realidad. Y lo advertimos ahora, ¿no? Y por eso el Frente Amplio está tan molesto, con la diferencia, claro, que nosotros asumíamos las reglas del juego cuando éramos oposición. Ahora el Frente, que obviamente no puede marcar la agenda, lo que dice es que no existe libertad de prensa, ¿no? Y que los canales de televisión, como dijo el otro día, que no trascendió mucho, pero para mí fue escandaloso, la diputada Susana Pereira dijo de que en este país no existía libertad de prensa porque se le otorgan tantos minutos, no sé qué cuenta hizo en los informativos a actores del gobierno y muchos menos a los de la oposición. Bueno, bienvenida Susana, eso fue lo que sufrimos 15 años atrás, pero no por eso cuestionamos a los medios, ni a los periodistas, ni mucho menos la libertad de prensa. Sí, el otro día tú sabes que en un espacio que estábamos con el diputado de Cabildo Abierto, con Sebastián Cale, estaba Fabián Cardoso. Y bueno, y justamente lo que se le planteó a él fue que APU no hubiese sacado un comunicado como cuando sacó defendiendo a Aldo Silva. Y él agarró y lo delegó como que era un tema político que el periodismo no tenía nada que ver. Pero creo que también, o sea, en mi opinión, ¿no? El Frente Amplio lo que está haciendo es la mejor campaña del oficialismo de la historia. Totalmente. Y que sigan así por mucho tiempo más. Felipe, muchas gracias. Como decía Gracias, Napoleón, Marcela. cuando veas a tu adversario equivocarse, no lo interrumpas. Gracias, Marcela. Martín, te veo por ahí. Sé que tenemos algunas cosas pendientes como colorados para Felipe, pero vamos a dejar si Christopher y Cristian, por favor, si son bastante concisas sus preguntas. Christopher, dale. Sí, hola, buenas noches. Gracias Felipe por estar. Mira, yo soy estudiante de formación docente del IPA, de profesorado de Derecho, y te quería consultar porque la otra vez tuvimos una discusión en clase
con algunos compañeros porque por aquello de esa docente del IPA que había salido con una banderita del frente en un Zoom, que vos Sí, la denunciaste, creo. sí, Bueno, sí. y claro, la discusión fue si estaba bien o estaba mal. Yo digo, di mi opinión de que estaba bien porque digo, los docentes son docentes las 24 horas y en todo lado. Entonces, eso incluye su hogar y mantener las normas, entre ellas la laicidad. No sé qué opinás vos del caso y qué te merece eso, porque habían compañeros que dicen que la laicidad solamente es dentro del centro de estudio y que no debería ser en la casa. Bueno, mirá, ese caso fue un caso en donde hubo una denuncia anónima, ¿ah? Que a mí me llegó, que obviamente la alumna que captó esa imagen no se animaba a denunciar a su docente, pero me llegó la imagen y yo hice la denuncia ante las autoridades. Y se inició una investigación administrativa. Yo creo que claramente eh, constituye lo que hizo la docente una violación de la laicidad. Naturalmente que estamos ante un nuevo escenario, que es el escenario de la virtualidad. ¿Qué dice el artículo 58 de la Constitución? Que en los lugares y horas de trabajo no se podrá realizar proselitismo de especie alguna. Yo creo que si tú estás en un Zoom, eh, dando una clase virtual, estás en una hora de trabajo. ¿Sí? Y si bien no estás en un edificio público, bueno, no resulta razonable que en la pared de fondo en la que estás dictando esa clase pongas una bandera del frente. Claramente no se puede, creo yo, arguir de que, bueno, no se dio cuenta de que había una banderita del frente, porque además era esa bandera del frente de auto, claramente que está puesta allí, adrede. Me parece que tenemos que aplicar las normas, bueno, con cierta razonabilidad. No se puede decir que como es una clase virtual, no rige la laicidad y que entonces la docente puede ir con una remera del Frente Amplio o del Che. No. Tenemos que aplicar criterios de razonabilidad. Por eso creo yo de que estábamos ante una situación de violación de la laicidad. Nosotros lo que hicimos cuando nos llegó esa denuncia fue trasladársela a las autoridades del Consejo de Formación, a su presidenta, al presidente del CODICEN, y creo que rápidamente se instruyó una comisión, que creo ¿Estás ahí, Felipe? Acá estoy. Hubo un ruido medio raro. Bueno, por ahí se redondeó la pregunta, ¿no? Sí, gracias. Gracias a vos, Christopher. Cristian, Pesci, te voy a pedir 1000 disculpas, pero estamos pasadísimos. Yo te quería hacer una penúltima, porque sé que Martín, conocido tuyo, te quiere redondear con una idea general. Yo te quería pasar un poco al tema de la comuna y que nos des un pantallazo general sobre qué está trabajando el Partido Colorado, específicamente con el Instituto Joaquín Suárez, y si están en coordinación con el Centro de Estudios Metropolitano, que también vi que se inauguró hace poco, y están como en monitoreo, contralor o propuestas para con la Intendencia. Si puedes dar una idea general. ¿Cómo no? Nosotros iniciamos en el año 2020, cuando asumió el nuevo Comité Ejecutivo Departamental, un trabajo, digamos, diferente a lo que veníamos haciendo en Montevideo, partiendo de cierta autocrítica. O sea, el Partido Colorado, y creo que la situación del Partido Nacional era la misma, no veníamos trabajando de la mejor forma en el departamento de Montevideo. Las gestiones del Frente Amplio no tenían una oposición firme. En primer lugar, porque las institucionalidades partidarias no funcionaban, por distintas razones, ¿no? Nuestro comité ejecutivo departamental no funcionó
en los últimos años, no tenía los quórum, no tenía una acción política planificada. Entonces, lo que quisimos hacer a partir del 2020, cuando asumió el nuevo Ejecutivo, bueno, es cambiar la pisada. Y lo primero que resolvimos fue dedicarnos a hacer una planificación estratégica. Entonces tuvimos todo el 2020, donde además tuvimos las elecciones departamentales postergadas, trabajando en la planificación estratégica del trabajo político del partido para el departamento de Montevideo. Esa planificación estratégica fue aprobada por la convención departamental a fines del 2020, después de un largo proceso de discusión, de aporte de todos los compañeros del partido que quisieron hacer su contribución. Y bueno, allí se establecieron grandes líneas de trabajo de la acción del Partido Colorado para estos próximos años en el departamento de Montevideo. Uno refiere a la parte más política territorial, ¿no? Volver a los clubes seccionales, volver a los territorios, volver a los barrios. Lo que ocurría en el partido era que armábamos la organización política de cara a la elección, abríamos los clubes, entusiasmábamos a los dirigentes, pasaba la elección, cerraban los clubes, nos olvidábamos de los dirigentes, perdían todo contacto con cualquier referencia partidaria, se quedaban solos en los barrios. Entonces, claro, durante los periodos no electorales la ausencia del partido era clara y notoria. Entonces, lo que nos propusimos, y ya estamos trabajando, obviamente la pandemia no nos ha permitido hacerlo presencialmente, pero sí ya están trabajando los clubes zonales que pensamos para este periodo, establecer un club zonal por municipio. Vamos a abrir el año que viene, cuando las circunstancias lo permitan, un local, un club zonal, en donde así se van a nuclear todos los dirigentes colorados, en donde va a ser un centro de activismo, una referencia para los vecinos, en donde van a ir los legisladores a dar explicaciones, a rendir cuentas. Eso es propiamente el trabajo político territorial. Y otra línea fundamental del trabajo del Ejecutivo para estos años es la parte de formación política y estudio sobre las problemáticas departamentales. Y básicamente esa tarea está encomendada al Instituto Joaquín Suárez, ¿no? Que el otro día lo lanzamos, que tiene una directiva que lo conduce y que tiene justamente esas dos grandes líneas de acción, ¿no? Lo que es la formación política de los cuadros del partido en Montevideo, de quienes se están incorporando a la vida política, de los jóvenes, por supuesto, pero también de aquellos que tienen responsabilidades políticas, que son concejales vecinales, concejales municipales, ediles, en fin, está pensado para la formación a todos los niveles. Y después, otro de las áreas de trabajo es la de estudiar en profundidad los temas de Montevideo, con un grupo de técnicos muy valioso que tiene el partido, al que seguramente se irán nutriendo otras personas, jóvenes, que quieran estudiar en profundidad los temas del departamento. Este grupo tiene su génesis en la elección del año 2020, en donde el Partido Colorado armó un buen grupo de técnicos que contribuyó mucho al programa de la coalición. Y en relación a la coordinación, hay una muy buena coordinación con todos los partidos de la coalición. Con Laura Raffo tenemos un vínculo permanente, hay muy buena onda. Lo mismo con Cabildo, con el Partido Independiente. Y partimos de la base de que vamos a comparecer juntos. O sea, el lema común, la coalición en Montevideo llegó para quedarse. Naturalmente cada uno con su perfil, con su orientación, sumando esfuerzos, bueno, para una propuesta de cambio que es la que vamos a tener que plasmar en la próxima elección departamental. Y con una oposición en Montevideo mucho mejor armada, mucho mejor posicionada para el trabajo político. Y otra de las líneas fundamentales que me olvidé es la articulación entre todos los actores que tenemos responsabilidades políticas dentro del departamento de Montevideo. Lo que ocurría era que, bueno, estaban allí los ediles medio solos, estaban los concejales,
bueno, la idea es poder articular con todos quienes tienen responsabilidad, con los ediles, con los concejales, que haya vínculo, que haya diálogo, que haya una estrategia de partido a nivel departamental. Por eso se está reuniendo asiduamente la agrupación departamental de gobierno. Fortalecer y jerarquizar al partido y a su estructura a nivel departamental es el propósito evidente, que creo que va a redundar en, bueno, una presentación electoral de cara al próximo proceso electoral con otra fuerza, con otro trabajo previo, que bueno, ojalá dé sus frutos. Muchas gracias. Me parece genial que se empiece a levantar el gigante dormido. Y creo que por ahí venía la última pregunta de cierre de parte de Martín. Así que, no sin antes agradecerte y saludarte. Ojalá que sea la primera de muchas. Te dejo con Martín. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bomba. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Primero lo primero, pedir disculpas a todos por las interrupciones que obviamente no fueron voluntarias y tuvimos unos pequeños momentos que no pudimos conversar. Pero bueno, la pregunta, estimado diputado, es, enfocando 2024, tú explicaste muy bien la forma de trabajo proyectada, pero venimos de un alejamiento de Ernesto Talvi, intempestivo, una ausencia aparente de liderazgos claros en el Partido Colorado, y eso puede ser un elemento que a los votantes del partido puede generar algún tipo de dudas. Bordaberry, que está en la vuelta, Andrés Ojeda, que está en la vuelta, Robert Silva, vos mismo, que han marcado la cancha en el partido, pero sin quedar claro aún los liderazgos, también hablando de que Julio María Sanguinetti ya está en un pasado del Partido Colorado. Pero en base a lo que es Ciudadanos, ¿cómo lo visualizamos al Partido Colorado y a Ciudadanos en específico hacia la elección 2024? Sé que la pregunta puede ser muy larga y te pido, bueno, algo breve como para poder cerrar este espacio. Te agradezco, Martín, y a todos los que estuvieron todo este rato escuchando. Yo milito hace muchos años en el partido, como les contaba al principio, ¿no? Formalmente desde el año 99 milito activa e ininterrumpidamente, de modo que he visto todos los procesos en el partido, he visto el éxtasis del gobierno, los mejores momentos, he visto la dificultad de la crisis, el plebiscito de ANCAP, que fue una paliza monumental, la elección del 2004, en donde no podíamos salir de los barrios porque la gente nos tiraba piedras, la recuperación del 2009, la caída del 14, el momento quizás más difícil en el que en el año 2017 quedamos totalmente acéfalos después de que Pedro resolvió abandonar la política y todavía no estaba tal, y era impensado que Sanguinetti volviera a ser candidato. Al Partido Colorado permanentemente le están planteando la desaparición, ¿no? Le están vaticinando su desaparición, y el Partido Colorado vive y lucha, y el Partido Colorado hoy integra el gobierno, y el Partido Colorado creo que tiene muy buenas perspectivas de futuro, porque a diferencia de lo que ocurrió en periodos anteriores, por ejemplo, el año 2017, en donde allí sí no teníamos elencos, no teníamos más liderazgo que el de Pedro, y el panorama era caótico, porque recordemos, en aquel entonces Novi, que según algunas encuestas incluso llegaba a picar, muchos dirigentes se habían ido con el partido de la gente, realmente sufríamos una sangría importante, y bueno, tal vez fue una esperanza, ni que hablar, nos motivó a todos, nos devolvió el arma al cuerpo, y la patriada de don Julio María Sanguinetti, ¿no? Con 83 años, saliendo a recorrer el país nuevamente, asumir un rol de liderazgo después de estar retirado, nos volvió el alma al cuerpo en esa elección, ni que hablar. Obviamente que lo de Talvi fue un golpe durísimo, no podemos dejar de reconocerlo o minimizarlo. Teníamos cifradas esperanzas en la capacidad del liderazgo de Ernesto, porque nos había enamorado con su discurso, con su acción, con ese país con el que soñaba, con esa empatía que generaba con los ciudadanos. Es evidente también de que
Sanguinetti no tiene aspiraciones electorales, está cumpliendo hoy un rol de liderazgo institucional muy importante como secretario general del partido. Pero yo lo miro todo lo que está ocurriendo hoy en el partido desde una visión positiva. Yo creo que el Partido Colorado tiene enormes perspectivas porque tiene elencos de una nueva generación que están asumiendo responsabilidades importantes y que están demostrando, bueno, capacidad de gestión, que están demostrando que tienen herramientas, que tienen madera como para asumir liderazgos y llevar al partido a muy buenas posiciones. No quiero acá manejar nombres, ¿sí? Porque es la mejor manera de frustrar esas Bueno, creo candidaturas. que se silenció ahí Felipe, quizás se va a quedar sin batería, pero Acá bueno, estoy. está contando, Está contándonos hablando. a todos, ¿no? Se escucha. Lo escuchamos Cómo perfecto, es que ve Martín. al partido ya de Martín. cara a Se lo que va a escucha. ser, por supuesto, este proceso Martín. electoral que comienza ya en un Hello. par de semanas. Martín. No sé si Felipe Está está fuera fuera de del casa de aire, vuelta. Martín, está con delay. Hola. Silencialo, Romy, mutealo, Bombas, no sé si me Martín. escuchan. Todos Martín, te escuchamos Mutealo, perfecto. Está Martín, pobre muteado. que está repitiendo todo lo de Felipe. Felipe, es entendible que no quieras dar nombres. No, Esto es como el juvenil que lo queman. totalmente. No quiero dar nombres, ustedes ya lo saben, pues lo ven, pero yo creo que el Partido Colorado tiene una cantera importante y tiene figuras relevantes que hoy ocupan lugares importantes en la acción de gobierno, que están demostrando que van consolidando espacios de liderazgo y que perfectamente pueden asumir en el día de mañana un liderazgo partidario y una candidatura. Lo único que sí, yo le agradezco la generosidad de Martín por la amistad y el compañerismo de tantos años. Yo me bajo de esa lista. Yo creo que una de las cosas que es bien importante en política es conocer las limitaciones que uno tiene, saber medir los tiempos. Yo no estoy para esa carrera, yo estoy para apoyar, para acompañar, para formar parte de un proyecto transformador y renovador dentro del Partido Colorado y para que el partido sea pieza fundamental para que tengamos 5 años más de gobierno de la coalición. Genial, Felipe, queda clarísimo y este grupo, como bien sabes, es el coalición de varios partidos, así que habemos varios esperando el resurgimiento. Ahora las mujeres del grupo, para hacer la última, ya que es tardísimo, y descontracturarte, te querían hacer una pregunta, Pati y Romy. Encantado. Bueno, nosotros tenemos una pregunta que es para cerrar los espacios y es ¿qué perfume usás? Bueno, mira, no soy de comprarme perfumes, te soy absolutamente sincero. Espero o mi cumpleaños o las Navidades, en donde o mi señora o mi madre o mi tía me regalan perfumes y uso el perfume que me regalan. Por ejemplo, ahora estoy usando un Polo Ralph Lauren, pero otros años, o en otras etapas he usado, lo que sé, un Kenzo, lo que me regalen, ¿no? No soy de No ir a tenés un comprar un perfume perfume, de cabecera. para nada. Está, perfecto. Está, muy bien. De mi parte no tengo nada más para preguntar. Te pregunté por tu casa al principio, tu familia, y ahora cierro con lo del perfume. Muy profundo lo mío. Pagá el internet de Pati, por favor. Hola, buenas noches. Felipe, ¿cómo estás? Mi nombre es Antonella Gordillo, soy productora rural. Te quería Te preguntar. sigo. Ah, bueno, muchas gracias. Te quería preguntar, bueno, ¿cuántas frutas y verduras consumiste hoy? Y después me gustaría realmente, ¿Cuántos qué, perdón? ¿cuántas frutas y verduras consumiste hoy en tu día? La pregunta de Anto también es la frutilla de la Bueno, torta. a fuerza de ser sincero, comí una ensalada al mediodía, o sea que sería medio tomate y 4 o 5 hojas de lechuga y, no sé, Está medio por debajo de lo recomendado, ¿no? un cuarto de cebolla, pero todavía no Bien. cené Ah, está. y tengo un soufflé de verdura y de postre mandarines. Así que va a aumentar la cuota con la cena. Muy bien. Y lo otro cortito, decirte que, bueno, o sea,
la verdad que nos sorprendió Yo, el tema perdona. del cambio del ministro. Cortito, con esto me voy a dormir porque yo a las 3 me levanto. Realmente creo que el sector lo apreciaba mucho y si ustedes con el nuevo ministro van a seguir pidiéndole la misma política de trabajo. Totalmente, la política se mantiene, la política ya ha sido definida. Lo que hay simplemente es un cambio de persona, pero el equipo se mantiene. Es más, acá yo veo conectado a Nicolás Chiesa, que es uno de los directores, es el director nacional de la granja, y todo el equipo del ministerio se mantiene. No vamos a ahondar ahora en las razones, pues estamos terminando, pero todo el sector agropecuario y el país todo puede tener la tranquilidad de que se va a seguir trabajando del mismo modo en el ministerio. Muy bien, Felipe, por demás agradecidos. Vamos a cerrar lo que estamos pasadísimo de hora. No nos queremos hacer odiar en tu casa. Realmente un placer, agradecerles por esta invitación. Realmente fue una charla muy grata. Disfruté mucho y lo felicito por generar estas movidas que creo que son fundamentales, porque la tarea política no solo la tenemos que desarrollar orgánicamente los partidos o los dirigentes, sino que también los ciudadanos juegan un rol importante, bueno, y ustedes lo están demostrando con creces. Acá estamos para apoyar a la coalición. Vamos arriba. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Felipe. Chau, chau. Un beso grande, gracias.